Buenas tardes, amigo energético. Yo soy Borja Pérez del canal de Suelo Profesional y en el día de hoy vamos a analizar cuáles son las partes principales para una instalación fotovoltaica para vivienda aislada. Además de eso, también analizaremos las diferencias entre una instalación aislada y una instalación conectada a la red. Y por último, en la última parte del vídeo también veremos cuáles son los pasos necesarios para legalizar una instalación fotovoltaica aislada de la red. Dicho todo esto, no me enrollo más y vamos con el vídeo. Para poder abordar este vídeo con claridad es fundamental saber la distinción entre una instalación fotovoltaica conectada a la red eléctrica y una instalación fotovoltaica aislada de la red eléctrica. Con lo cual, lo primero que vamos a hacer en este vídeo es ver las diferencias, ver similitudes y luego a partir de ahí ya desarrollaremos cuáles son los componentes principales de la instalación aislada de la red. Cuando hablamos de instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo conectadas a la red, hay un elemento muy importante y muy determinante, es que son instalaciones fotovoltaicas que se sitúan en viviendas que se conectan a la red eléctrica o que ya tienen conexión a la red eléctrica. Y esto es un tema muy importante a destacar. ¿Por qué? Porque la instalación fotovoltaica se va a encargar únicamente de tratar de reducir la factura de la luz y no va a ser el elemento principal que tenga la responsabilidad de dar suministro eléctrico completo a la vivienda. En este caso, en una instalación normal con conexión a la red eléctrica, lo normal es que durante las horas centrales del día la instalación fotovoltaica sea la que produzca la energía necesaria para la vivienda y luego por la noche, cuando no hay sol y por lo tanto no tenemos producción fotovoltaica, podemos recurrir a la red eléctrica para consumir directamente de la red. Las instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red eléctrica obviamente tienen muchas ventajas y la ventaja principal es que no eres únicamente dependiente de tu instalación de autoconsumo solar y eso hace que no tengas que hacer un sobredimensionado demasiado grande y el motivo principal es que lo que no llegues a dar con la instalación fotovoltaica tampoco tienes que preocuparte demasiado porque tienes la red eléctrica de respaldo. Sí que es cierto que una instalación fotovoltaica conectada a la red tú puedes también, si quieres, añadirle un sistema de almacenamiento y de hecho es algo que cada vez más gente hace porque es muy rentable, de forma que si tienes una instalación fotovoltaica un poco sobredimensionada durante el día que producirás más energía de la que quizá necesite tu vivienda, lo que vas a hacer es, además de autoconsumir lo que necesites de los paneles fotovoltaicos, el restante lo guardarás en tus baterías para luego poder utilizarlo por la noche. Pero ¿qué ocurre? Que si de repente un día está nublado y no tienes energía solar ni tienes energía en baterías, siempre vas a poder recurrir a la energía de la propia red eléctrica. Por otro lado, sí que hay una desventaja muy importante, y es que en España, por ejemplo, la factura de la luz se divide en varias partes. Una parte es el término de potencia, otra parte es el término de energía y otra parte son los impuestos. De forma que aunque instales paneles fotovoltaicos y baterías en tu vivienda, la única de esas tres partes que vas a poder reducirte es el término de energía. ¿Por qué? Porque puede que gracias a esa instalación fotovoltaica lleves tu consumo energético a cero. ¿Qué ocurre? Que tú el término de potencia, que es la potencia que tienes contratada, vas a tener que seguir pagándolo y también los impuestos correspondientes al término de potencia. Con lo cual, si estás conectado a la red eléctrica, nunca vas a llegar a tener un ahorro económico total del 100% en tu factura de la luz. Sin embargo, sí que es muy importante destacar que tienes la fiabilidad de que en el caso de que no tengas producción fotovoltaica, siempre vas a tener la red eléctrica de backup. Por otro lado, las instalaciones fotovoltaicas aisladas de la red eléctrica, como dice la propia palabra, están aisladas y por lo tanto no tienen conexión a la red eléctrica. Normalmente este tipo de instalaciones fotovoltaicas no suelen ser derivadas de que te desconectes de la red. De hecho, yo no lo recomiendo, por ejemplo. Yo recomiendo de que si tienes un punto de conexión que te mantengas conectado. Pero sí que es cierto que muchas veces vienen derivadas de chalets, casas, viviendas que están en lugares remotos y que no llega la red eléctrica a esos lugares en concreto. Con lo cual, únicamente hay dos formas de suministrarles energía. O bien con un grupo generador que te gasta mucho dinero en gasoil, o bien, la segunda opción, mediante una instalación fotovoltaica aislada. Pues bien, eso es lo que nos queremos centrar en este vídeo de hoy. Lo positivo de una instalación fotovoltaica aislada, que si quieres, sí que vas a ser capaz de reducirte por completo lo que pagas por la luz. Si eres capaz de producir toda tu energía, vas a ser capaz de reducírtelo al máximo. Sí que es cierto, por otro lado, que como esa instalación fotovoltaica es la responsable de dar siempre suministro eléctrico a la vivienda, vas a tener que sobredimensionarla y por lo tanto poner más paneles fotovoltaicos de los que necesitas, poner más capacidad de baterías de la que necesitas y eso va a hacer que tu inversión inicial pueda ser un poco más grande. Y siempre, por añadir, lo recomendable es además tener siempre un sistema de backup, que puede ser ese grupo electrógeno que tenías antes, sobre todo por los posibles casos en los que hayan 2, 3, 4 días donde tengas el cielo muy nublado y no tengas producción fotovoltaica, pues que al menos tengas un grupo generador, un grupo electrógeno que te pueda producir esa electricidad. Dicho lo cual, yo creo que con esta parte introductoria del vídeo ha quedado bastante claro cuál es la diferencia entre instalaciones conectadas a la red e instalaciones aisladas de la red. Por cierto, para finalizar esta primera parte del vídeo, dejamos justo aquí
ti una primera tabla aquí a un lado donde puedes ver la comparativa entre algunas de las características entre instalaciones aisladas de la red e instalaciones conectadas a la red. Si quieres verlo en detalle, te recomendamos pausar porque nosotros ya pasamos con la siguiente sección. Cuando hablamos de los componentes principales de una instalación fotovoltaica para una vivienda aislada de la red eléctrica, hay que tener muy presente algunos elementos que vamos a comentar a continuación. Si bien sí que es cierto que algunos de los componentes van a ser comunes a instalaciones conectadas a la red, va a haber otros que sí que son obligatorios para esas instalaciones aisladas, y principalmente porque nos interesa tener cierta autonomía con nuestras baterías. Con lo cual, a continuación vamos a ir viendo uno a uno los componentes mínimos necesarios y al final de esta sección veremos un esquema eléctrico para que tengas en la cabeza cómo es el esquema de distribución de esos propios componentes. El componente número 1 y muy posiblemente el componente más importante de la instalación fotovoltaica son los paneles solares, y aquí los paneles fotovoltaicos al final es lo mismo que una instalación conectada a la red. Son los dispositivos encargados de transformar la radiación solar en energía de corriente continua. En este caso, como ya muy bien sabes, los paneles solares pueden ser o bien monocristalinos o pueden ser también policristalinos. En nuestro caso, recomendamos siempre ya, a día al menos en 2023, utilizar tecnología de panel fotovoltaico monocristalino, tanto para instalaciones conectadas a la red como para instalaciones aisladas de la red eléctrica. El segundo componente, también muy importante y que en este caso también es común a las instalaciones conectadas a la red eléctrica, son las estructuras, y son los elementos encargados de fijar y de posicionar los paneles fotovoltaicos. Además, también te van a permitir darles cierta inclinación y cierta orientación para que seas capaz de maximizar la radiación solar incidente sobre esos módulos fotovoltaicos y por tanto seas capaz también de extraer la máxima producción fotovoltaica posible. Antes de hablar del tercer elemento, del tercer componente, es imprescindible destacar que las instalaciones fotovoltaicas aisladas de la red eléctrica sí o sí necesitan almacenamiento. ¿Y por qué? Porque tenemos que ser capaces de tener mínimamente autonomía para 1, 2, 3 o 4 días, en función del caso de uso en concreto, pero mínimo hay que tener cierta autonomía, y para poder tener cierta autonomía necesitamos baterías, y como necesitamos baterías necesitamos un componente intermedio que se encargue de transformar la corriente proveniente de los paneles fotovoltaicos a corriente que puedan admitir las baterías. Y es por eso que en tercer lugar queremos hablar de otro componente imprescindible, que son los reguladores de carga. Los reguladores de carga son los dispositivos encargados de ajustar la tensión de continua de los paneles solares a la tensión de continua de las baterías. Además, también ejercen funciones como evitar sobrecargas, que la batería se quede por debajo de su nivel mínimo, etc. Al final un poco hacen la regulación de la carga de la batería. Y aquí es fundamental destacar entre dos tipos de reguladores de carga. Por un lado podríamos hablar de los reguladores de carga PWM, y por otro lado podríamos hablar de los reguladores de carga MPPT. En el primer caso, los reguladores de carga PWM son reguladores sencillos, muy baratos y muy económicos, pero que no hacen una regulación en sí. En este caso lo que hacen es fijar la tensión de operación del panel fotovoltaico y fijarla para que sea la misma tensión de DC que la tensión de carga de las baterías. En este caso el problema es que estás desaprovechando mucha capacidad de producción de ese panel fotovoltaico, con lo cual desde mi punto de vista no las recomiendo. Por otro lado, sí que tenemos los reguladores de carga MPPT, que en este caso sí que son capaces de regular el punto de máxima potencia del panel fotovoltaico, forzarlo a trabajar a esa tensión determinada para que sea capaz de extraer la máxima potencia posible y al mismo tiempo convertir esa tensión de DC a la tensión de carga de la batería. Y quizá puede ser que la tensión MPPT del panel fotovoltaico sean 40 voltios y la tensión de la batería sean 24 voltios. Pues bien, el regulador MPPT se va a encargar de fijar esos 40 voltios para que el panel fotovoltaico trabaje a máxima potencia y luego bajar esos 40 voltios a 24 voltios para que seas capaz de cargar correctamente la batería solar. Es un elemento muy importante y que desde mi punto de vista, siempre que vayas a hacer instalaciones fotovoltaicas aisladas, siempre va a ser más recomendable utilizar un regulador de carga MPPT que un regulador de carga PWM, aunque te salga un poco más caro. Seguramente en muy poco tiempo seas capaz de amortizar ese sobrecoste. Por otro lado, siguiendo la línea que estábamos, como es obvio, también hay un cuarto elemento, un cuarto componente que es muy importante y es fundamental en las instalaciones fotovoltaicas aisladas, y en este caso es la batería. La batería es el elemento encargado de almacenar el excedente fotovoltaico para almacenarlo en forma de energía química en la propia batería, y luego cuando necesites esa electricidad y no haya sol, ser capaz de suministrarla a la vivienda. Cuando hablamos de baterías, principalmente podemos hablar de muchas tecnologías, pero podríamos subdividirlo en tecnología de plomo ácido y tecnología de litio. Dentro de la tecnología de plomo ácido habrían distintas categorías en base a la calidad de ese subtipo de batería. Podríamos estar hablando de baterías monoblock, baterías de gel, baterías AGM, hay distintas subtecnologías, y cuando hablamos de baterías de litio ya estaríamos yendo a baterías de una calidad un poco superior, baterías que sí
que es cierto que son un poco más caras, pero que también son baterías que tienen un grado de descarga más elevado, con lo cual aprovechas más porcentaje de la batería, que tienen prácticamente el doble o el triple de ciclos de uso que una batería de plomo, con lo cual te pueden aguantar 10-12 años perfectamente, que tienen mayor velocidad de descarga, que la densidad energética es más alta, con lo cual a misma capacidad, menos peso y menos espacio. En general presentan muchas ventajas que desde mi punto de vista hacen que sea la tecnología recomendada tanto para instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red con almacenamiento, como para instalaciones fotovoltaicas aisladas de la red. Como elemento número 5, también es importante destacar que necesitas cableado de DC, cableado de AC, es decir, cableado de corriente continua y cableado de corriente alterna, y también las protecciones correspondientes a fotovoltaica al lado de PV, también protecciones correspondientes a la de la batería. Si te interesa que preparemos un vídeo específico hablando de protecciones sobre instalaciones fotovoltaicas aisladas, déjanoslo en los comentarios y lo trabajaremos para futuros vídeos. Dicho lo cual, los componentes número 5 serían cableado y protecciones. Y para finalizar esta sección de componentes, no me quiero olvidar del componente número 6. Y en este caso creo que es algo también muy importante. Y estamos hablando de un generador de respaldo. Y es que, volviendo al anterior, veíamos que las baterías eran necesarias para poder tener cierta autonomía, pero si quisiéramos tener autonomía infinita necesitaríamos batería infinita, lo cual implicaría un precio infinito, por lo tanto no es rentable. ¿Qué ocurre? Que al final, cuando haces una instalación fotovoltaica aislada, decides pues tener una autonomía de 2 días, 1 día y medio, 3 días, en base un poco al caso de uso específico. Eso va a hacer que calcules una potencia fotovoltaica determinada y una capacidad de baterías determinada. ¿Qué ocurre? Que luego puede darse el caso de que de repente esté una semana completamente nublado, que tus paneles fotovoltaicos no produzcan energía y por lo tanto no tengas energía en baterías y no puedes dejar la vivienda sin luz. Pues bien, en este caso es donde entra el grupo de backup, que es el grupo de respaldo, y es para esos casos en los que no tienes capacidad de generar energía o no tienes energía almacenada en las baterías, siempre puedes recurrir a un grupo de respaldo, que desde mi punto de vista lo recomiendo, y oye, pues consumes un poco de gasoil, poco lo justo para esos días, esos pocos días al año donde no tienes luz, y con eso al menos eres capaz de generar la electricidad suficiente para tener energía en tu vivienda. Dicho todo esto, hasta aquí estarían todos los componentes de la instalación fotovoltaica para vivienda aislada. Pero ahora quizá te estás preguntando, Borja, oye, ¿te falta algo? O sea, estamos hablando de todo elementos de corriente continua, al menos hemos hablado de baterías que están en continua, hemos hablado de regulador de carga que está en continua, hemos hablado de paneles fotovoltaicos que no en continua, pero ¿cómo hacemos la transformación de corriente continua a corriente alterna? Pues bien, aquí en las instalaciones fotovoltaicas aisladas también necesitamos de un inversor fotovoltaico que se encargue de transformar la corriente continua que tenemos en los paneles fotovoltaicos o en las baterías y que la convierta a corriente alterna para nuestra vivienda, porque al final la mayoría de electrodomésticos que podamos comprar para nuestra vivienda aislada van a ser en corriente alterna y seguramente sean, estáis en España, 230 monofásicos, con lo cual es necesario realizar la transformación de corriente continua a corriente alterna y para eso vas a necesitar un inversor fotovoltaico. En este caso, por ejemplo, una marca muy relevante dentro de lo que es el sector de aislada, una marca muy relevante es Victron. ¿Por qué? Porque tiene modelos de inversor fotovoltaico preparados especialmente para instalaciones aisladas, luego también tiene reguladores preparados específicamente para instalaciones aisladas y en general da muy buenos servicios. Y es un producto que tenemos nosotros disponible en nuestro catálogo web de soloprofesional.es. Por cierto, aquí destacar que el inversor fotovoltaico que selecciones tiene que ser capaz de trabajar en modo isla, es decir, tiene que ser capaz de generar la propia red eléctrica, manteniendo la frecuencia de la red, manteniendo la tensión de la red. Por eso es fundamental que esto lo analices y lo revises cuando vayas a seleccionar el inversor fotovoltaico. Y es por eso nosotros que, por ejemplo, te recomendamos la marca Victron, que es especialista en instalaciones fotovoltaicas aisladas y que es una marca que nosotros tenemos disponible en nuestro catálogo web. Pues bien, todos los componentes que hemos estado comentando puedes encontrarlos en el esquema eléctrico que tienes aquí justo a continuación en un lado, donde puedes ver el panel fotovoltaico, puedes ver el regulador de carga, puedes ver las baterías, puedes ver el inversor fotovoltaico, puedes ver el cableado, las protecciones y cómo al final tenemos un sistema fotovoltaico aislado que me va a permitir tener energía en esa vivienda que no tiene conexión a la red eléctrica. Ahora sí, vamos con el último apartado del vídeo. Pues bien, aquí queríamos introducir una última parte del vídeo donde habláramos del proceso de legalización de una instalación fotovoltaica aislada. Y es que aquí quizá te entre cierta duda, porque al final, como no tienes conexión a la red eléctrica, no tienes que rendirle cuentas, se supone, al menos a ninguna empresa eléctrica, y quizá tienes dudas de si es obligatorio legalizarla, si no es obligatorio, de todos estos tipos de trámites. Pues bien, queríamos prepararlo en este vídeo, pero viendo que se ha extendido bastante y que es un contenido que seguramente requiera de mínimo un vídeo de 10-20 minutos, vamos a dejarlo para un próximo vídeo. Así que si te interesa este tema de legalización de instalaciones fotovoltaicas aisladas, deja un buen like, también déjanoslo en los comentarios y lo prepararemos para futuros vídeos. Y ahora sí que sí, finalizamos por aquí el vídeo de hoy de instalaciones fotovoltaicas aisladas, o al menos de
los componentes principales de la instalación fotovoltaica aislada. Si te gusta este tipo de contenido, como te he comentado antes, dale un buen like y también recuerda que tienes todo el catálogo de productos para instalaciones fotovoltaicas aisladas en nuestro catálogo web de Solo Profesional. Tienes paneles fotovoltaicos, reguladores de carga, inversores fotovoltaicos, protecciones, cableado, lo tienes ahí todo disponible. Ahora sí que sí, finalizamos por aquí el vídeo y nos vemos el próximo domingo. Hasta la próxima.